Buenas, hoy tenemos aquí una pérdida de gasoil importante por este motor de W8 que tanto montamos en Citroën Berlingo, Partner, Citroën Jumpy, Peugeot 206, Citroën Zara, etc. El problema que tenemos es que tenemos ya la pérdida de gasoil importante por la electroválvula de la bomba. A ver si lo puedo señalar. Esta. La pérdida que tiene es porque el cable, yo estoy en que ya se comunica por dentro y termina tirando el gasoil por el cable, por el cableado de la misma válvula. Tanto tira que el suelo lía un buen charco y lo que hace es descargar la bomba. Y después de cierto rato, como se descarga tirando el gasoil por ahí, lo que tenemos que hacer es cebarla antes de arrancar porque se descarga la bomba. El solenoide o la electroválvula lo tenemos aquí. ¿Veis? Yo creo que comunica por aquí, por donde tiene el cableado, y termina tirando el gasoil por ahí, internamente. Viene con los pines quitados. Vamos a quitar la electroválvula vieja y a cambiarle los pines y montamos la nueva. Vamos a quitar esto del codillo este de la admisión, que resulta fácil sacarlo y tenemos un poquito más de espacio ahí. Una vez que tenemos quitado el codo de la admisión, este alambrillo lo sacamos de arriba del agujero y tiramos de hacia afuera. Y ya estos dos conectores los tendríamos sueltos. Habría que tirar de ellos hacia afuera, uno y otro para tener un poquito más de espacio. Estos dos conectores, si movemos los cables, vemos que uno es de este potenciómetro y el otro de la válvula de corte de la bomba. El otro sigue estando un poquito más escondido. ¿Lo veis allí? Ese es el que tenemos que quitar. Vamos a cortar esta brida para acceder mejor a él. Le damos un tironcillo también al conector para afuera, es que no se ve bien. Aquí lo tenemos, pulsamos el alambre y tiramos de él, ¿vale? Ya tendríamos el cable suelto para poder quitar la electroválvula. Vamos a coger la llave plana y la desenroscamos. Una vez que la hemos conseguido aflojar con la 27 plana, pues ya solamente tenemos que desenroscarla. Vamos a terminar de quitarla. Poner una cacharrilla debajo porque la bomba se vaciará. Aquí la traemos allá afuera. Ahí está. Ya la tenemos aquí. Como podéis comprobar, esta viene con los pines en la calle y tenemos que trasladar el conector a la nueva, que internamente terminan comunicándose por aquí y tira el gasoil justo por el cableado. Y podemos ver que está un poquito roto, pero que más bien lo suelta por aquí, por la junta esta. Vemos que la nueva nos trae el tórico y todo, no tendríamos nada más que cambiarla y cambiarle el conector como acabamos de decir. Pues aquí tenemos la nueva, vamos a meterla. Ya con ella apretada y conectada con su conector a los cables, vamos a cebarla y a ver qué hace. Esta electroválvula ahora en frío, la de ver, ya escucho el retorno en el depósito del gas. Así que ya lo tenemos cebado. Esa electroválvula ahora en frío, debemos de escuchar un ta 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 ta. Vamos a poner el contacto. Vamos a cebar otro poco.
Bueno, pues ya la tenemos arrancada y lista. Le ha costado tanto porque al estar abierta la bomba pues no ha cogido por ahí mucho aire. Ya veo que se va la vida. También tengo un tubo de sobrante roto. Porque cuando cebo mucho termina tirándomelo por el sobrante. Tengo que tener algún sobrante malamente por ahí. Le vamos a echar un vistacillo. Pues bueno, habéis escuchado ya la electroválvula, el pegado que tiene, eso va por señal PWM. El pegado que tiene, eso solamente lo vamos a escuchar en frío. En caliente, ese ta 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 no lo vamos a escuchar. Pues bueno, haré otro vídeo explicando cómo trabaja esta válvula y cuál es su función. Y ya no nos entretenemos mucho más en este. Pues espero que como siempre os haya servido de algo. Aunque sea de entretenimiento, si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.